Ahí estaba, esa canción que nos había pedido la amiga Carmen, que le enviamos un besote a ella y a todas las tremendas de Chayanne, que son del club de fans y que disfrutan de Chayanne al completo, al 100%. Nosotros también vamos a disfrutar de la lectura, que hay que leer, Celia Santos, muy buenas tardes, hay que leer. ¿Tú has leído mucho estos 15 días que no he estado? El periódico lo leo cada día. Bien, pues ya es algo. Sí, hay gente cuenta, que ¿no? ni eso. Bueno, pues que ni las entonces... etiquetas del champú. No me digas. Hay que leer para empaparnos de sabiduría y de vocabulario, emociones. para aprender, para hacer viajes imaginarios. Eso, sobre todo eso. El vocabulario se aprende de muchas maneras. Pero ¿a ti te gusta cuando estás leyendo montarte tu propia película? Sí, yo siempre me elijo un personaje. ¿Sí? Y me identifico con ese. No tiene por qué ser el protagonista o la protagonista, pero yo siempre me identifico con un personaje. Y entonces vivo la novela a través de ese personaje. Es fantástico. Pasa lo que pasa cuando lees un libro y después ves la película, que a lo mejor no tiene nada que ver con la película que tú te habías hecho. Claro, porque tú a tus personajes les pones cara, les pones ojos, les pones y les pones un aspecto, y claro, luego cuando te ponen un actor que a lo mejor, y sobre todo si el actor te cae mal, sí, te enfadas, te cabreas. Yo me cabreo mucho. ¿Cuál es el último libro que has leído y luego han sacado la película y te ha decepcionado? Es que hay muchísimos libros, porque yo releo también, pero mira, el último libro que yo he leído que se ha hecho película también fue La edad de la inocencia. Y la última película basada en un libro la vi el otro día en televisión, Drácula, de Bram Stoker. Fantástica. ¿Te gustó? Sí, me gustó el libro, pero me gustó también la película, la ambientación, el maquillaje y la caracterización son muy buenos. Está muy bien. Sí. Pues venga, vamos a hacernos la película de los libros que nos trae hoy Celia. A ver por dónde empezamos. Hoy te he traído una novela negra. Hacía tiempo que no hablábamos de novela negra. Y se llama Plegarias Nocturnas. Es de un autor colombiano que se llama Santiago Gamboa. Estuve el jueves pasado con él, lo estuve entrevistando, un hombre encantador, la verdad, todo hay que decirlo. Y bueno, le decimos novela negra a Plegarias Nocturnas porque bueno, digamos que este autor está catalogado dentro o está considerado un autor de novela negra, pero es más una novela de amor y de sentimientos, pero no del amor romántico que entre hombre y mujer. En este caso hablamos de una novela de un amor incondicional entre dos hermanos, un hermano y una hermana. Y es muy curioso, el otro día en la presentación, Cristina Fallarás, que es otra autora de novela negra, comentaba que estás leyendo la novela en todo momento con una especie de incomodidad, ¿no?, por esa relación que existe entre los dos hermanos. No es una historia incestuosa, pero sí es una historia que te va, como cuando estás sentada a la mesa y hay alguien a tu lado del que te cae mal, que te vas apartando, pues un poquito pasa eso con esta novela. Es una novela que en sí ya es un gran catálogo literario. Todas las grandes, o casi todas las grandes obras de la literatura universal, diría yo, son nombradas en Plegarias Nocturnas. Está ambientada durante el gobierno de Uribe, el presidente colombiano, y refleja un poco, refleja evidentemente la sociedad y cómo se vivía en aquella época en Colombia, y pues la situación política, la situación económica, pero no pretende ser un alegato en contra de un expresidente o no pretende ser una crítica o una denuncia. Simplemente Colombia, Bogotá es el escenario y bueno, pues el escenario se tiene que conocer. Es una novela con muy pocos personajes, son básicamente 3 personajes los que hablan, pero tiene varias voces narrativas. Por un lado está un personaje y nos cuenta la historia de pues un estudiante que es detenido en Bangkok por tráfico de drogas, lo detienen con una bolsa de pastillas. Y bueno, él tiene que declararse culpable. A mí me recordaba un poquito a aquella película Otro día en el paraíso, o Los últimos días del paraíso, puede ser. Ahora no me viene a mí a la cabeza. Sí, con Anne H. Bueno, tiene que declararse culpable, pedir clemencia al rey, pero su mayor ambición es encontrar a su hermana desaparecida en Colombia hace varios años. Es
es una novela muy intimista también para ser una novela que se supone de acción o de amor. Y una novela que nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida, sobre lo que o las lecciones que aprendemos tarde, sobre todo. Y ahí esa nota está muy bien reflejada en el personaje en un personaje que se llama Interneta, que nos cuenta sus vivencias al otro lado de una pantalla del ordenador. O sea que muy recomendable. Plegarias, una novela negra que no, sin intención de ser novela negra, de Santiago Gamboa, Plegarias nocturnas, de la editorial Mondadori. Nos apuntamos esa recomendación de Santiago Gamboa, las Plegarias nocturnas. Que un día nos contarás también, nos tienes que contar a la hora de escoger las portadas de los libros, cómo se escogen. Porque no Mira, vamos a preparar algo porque es muy interesante. Es muy interesante los detalles que a simple vista no llaman la atención o no te fijas, pero que tienen que estar ahí, porque si no serían diferentes. Los colores, la luz, el tamaño de la letra, porque a veces el título es más grande, porque a veces es más grande el nombre del autor. Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué. Hablaremos de ello un día. Venga, me parece. De las portadas, porque son el envoltorio de la historia y es por lo que muchas veces se compra. Es visual todo lo que consumimos. Exactamente, y la mayoría de los libros se compran por la portada, o sea que tiene muchísima importancia. Seguro que nos sorprenderán muchas cosas. ¿Qué más cositas nos traes esta semana? Bueno, te traigo, es que esta noche hay un gran concierto en Barcelona de Bruce Springsteen, de Boss, ahí estás, de Bruce Springsteen, que es, tú lo has dicho, el boss, el jefe. Pero el boss es un mote que le pusieron a Bruce Springsteen en el colegio, en su barrio de Nueva Jersey. No es que con los años él se haya ganado ese... O sea, que ya de chiquitito lleva ya... Exactamente, sus amigos del colegio, en las fiestas que hacían, pues vieron que él era el que animaba y el que llevaba el cotarro en el tema de los guateques y bueno, le apodaron como el boss y ahí se ha quedado como el boss. Es un hombre que es de origen muy humilde, de Nueva Jersey, y a él lo descubrió un cazatalentos que se llamaba John Hammond, que era un señor muy mayor que la CBS lo tenía, digamos, un poco apartado en un despacho, como no sabían qué hacer con él, y de vez en cuando le dejaban preparar audiciones, y ese hombre fue el que lo descubrió. Este libro, vamos a ver, es un recorrido por su carrera a través de sus conciertos y de su banda, que para él su banda es tanto o más importante que su familia. Es la banda que ha tenido siempre toda la vida. De hecho, su esposa era una de las componentes de su banda, una vocalista. Y vamos a ver si podemos verlo un poquito. Son diferentes conciertos, diferentes actuaciones que él ha tenido que han sido clave en su carrera. Y en orden cronológico nos las va mostrando. Unas fotografías fantásticas, algunas inéditas, algunas de ellas. Y bueno, la verdad es que muy cómodo de leer, porque no es toda una parrafada que tengas, pero a modo de fichas, muy visual, opiniones de los componentes de su banda, de su manager, bueno, hay que decir de Bruce Springsteen, te voy a hacer un repasito así, que es un hombre tremendamente perfeccionista, muy prolífico y bueno, hay una anécdota muy curiosa que él es un genio, como compositor y letrista es un genio, y él cuando compone un disco, entonces tiene varias canciones y siempre descarta pues alguna. Y en el año, me parece que fue en el 2005, si no me equivoco, su casa discográfica le dijo que hiciera una recopilación de todas esas canciones descartadas que él había considerado un poco de menor calidad, ¿no? Y hay se llama Tracks, es una colección de cuatro CDs. Es un hombre muy fiel a sus orígenes, él nunca ha dejado de ser el chico de barrio que ha sido siempre, no se le ha subido nunca la fama a la cabeza. Hace unos años, en un concierto que dio en Barcelona,
pues recuerdo que había una huelga de camioneros en Francia, y entonces pues el equipo no podía llegar, no podía pasar la frontera. Entonces el representante de él en España, pues bueno, cuando se fue a reunir con ellos, pues él iba con la idea de decir, bueno, pues a ver cuándo aplazamos no sé, lo aplazarán, a ver cuándo fijamos otra fecha, el año que viene, en 6 meses. Y cuando llegó allí, la sorpresa que se llevó el manager fue que le dijeron, no, ¿cuál es la mejor tienda de equipos de Barcelona? Bueno, pues se fueron, compraron un equipo muy nuevo, lo montaron. Tú sabes que los artistas muchas veces con sus equipos y sus cosas son... si no he tocado con mi guitarra, no toco, pues bueno, compraron un equipo nuevo y dieron ese concierto. O sea que es un hombre, además sus canciones tienen muchísimos valores, ¿no? Sobre todo la amistad y la familia. Hace poco, o hace un par de años, en un concierto sacó a bailar a su madre. Mientras interpretaba una canción, sacó a su madre. Pues pongamos que este hombre tiene 65 años, imagínate los años que puede tener la madre. Y bueno, la sacó a bailar. Su música, digamos que ha ayudado a mucha gente a seguir adelante, ¿no? Y a levantarse, y su canción emblema es Born to Run. Entonces, bueno, un hombre que sobre todo es eso, destaca por su sencillez. De hecho, a finales de los 70, 80, cuando él empezó a tener fama mundial, o cuando él ya tenía una fama consolidada, se aisló del mundo, buscó una cabaña apartada en Estados Unidos y estuvo una temporada, tres de años, digamos, aislado no de la música, sino de todo lo que suponía a su alrededor el mundo de la fama, del éxito, porque él veía que se le subía se le iba de las manos. Entonces dijo, no, vamos a parar esto y nos vamos. Cuando llegó a España, los primeros discos que llegaron a España de Bruce Springsteen, digamos que los críticos decían que no se iban a vender porque era un nombre muy difícil de pronunciar, Springsteen. Sí, tiene su complicación. Sí, hemos aprendido a decir Swarovski. Sí. Y luego tiene una cosa muy curiosa, él hace los conciertos muchas veces a la carta. A veces en sus conciertos los fans llevan carteles con los títulos de las canciones que a ellos les gustan, y muchas veces él se cuela entre el público y va cogiendo esos carteles y se los da a la banda para que los vayan tocando. Es curioso porque se habla mucho de Bob Dylan en sus letras, ¿no? Que se le considera un poeta, y que lo es, ojo, y que lo es, pero Bruce Springsteen también tiene unas letras y unas canciones que son pura poesía, son, la verdad, unas metáforas muy bonitas, y lo que pasa es que es tan bueno en sus conciertos y con su música que a veces eso se deja un poquito de lado. Todas esas cosas nos las cuenta aquí. Decir que en el año, no sé qué año, señor cinéfilo, se estrenó Filadelfia. Pues ahora el año no te lo sabría decir. Sería 91, 92 aproximadamente. Ganó un Oscar, la banda sonora de la película Filadelfia era de él por la canción Streets of Philadelphia, y le dieron un Oscar por esa canción. Pues un hombre muy curioso, muy interesante y con los pies en el suelo, que falta en el mundo, muchas veces en el mundo del arte. En esta biografía de Magela Ronda, prologado por Manuel Fuentes, uno de sus más fervientes admiradores, y bueno, pues de la editorial Grijalbo Ilustrados. Un libro que merece la pena, y sobre todo para regalar, si conocen a algún amante de Bruce Springsteen. Ahí queda, esta recomendación. Esa es una de las recomendaciones de hoy de Celia, y también, como siempre, pues ahora para los más peques. Y ahora, bueno, hoy es para los peques, pero también para los mayores. Siempre. Es que tú sabes que a mí me gustan mucho los libros que son para pequeños y para mayores. ¿Te gustan los besos? ¿A quién no le gustan los besos? Yo siempre digo que los besos son los caramelos de los sentimientos. Ah, mira, qué bonito. Pues te traigo un libro sobre besos. ¿Sobre besos? Un estudio sobre los besos, todos los tipos de besos que hay en el mundo. Y te voy a leer, si me permites, un fragmento, sí, a ver, donde se hace una comparación de los besos con los libros. Sí. Y dice así, dulces, suaves, delicados, atrayentes,
Los besos como los libros o los libros como los besos.